¿Alguna vez has sentido que hiciste todo bien, pero aún así te rechazaron? ¿Alguna vez has esperado una respuesta de Dios y lo único que recibiste fue silencio? ¿Alguna vez te has sentido pequeño, olvidado, ignorado, mientras otros eran elegidos? Si respondió afirmativamente a alguna de estas preguntas, entonces esta historia es para ti. En el libro de 1 Samuel, Dios nos muestra algo que va más allá de lo humano. Aquí conocerás a una mujer estéril que fue escuchada por el cielo. Un niño que escuchó a Dios cuando nadie más pudo. Un rey que lo tenía todo y lo perdió por desobedecer. Y un joven pastor, olvidado por su padre, pero que Dios recuerda, quien fue ungido en secreto y cambió la historia. No estamos hablando aquí solo de reyes, profetas y gigantes. Estamos hablando de tu corazón, tus luchas interiores, tus decisiones y tu vocación. Prepárate para redescubrir a un Dios que no mira lo que está fuera, sino lo que está dentro. Un Dios que Él humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. No es solo una vieja historia. Esta es la historia de cada uno de nosotros cuando aprendemos que obedecer vale más que conquistar. Es la historia completa del libro de 1 Samuel y hoy puede transformar la tuya. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete al canal ahora. Si aún no lo has hecho, haz clic en la campana para no perderte ninguna palabra que pueda transformar tu vida. Y en los comentarios escribe esta frase: Dios todavía elige a aquellos que el mundo olvida. Sí, escribe exactamente eso. Dios todavía elige a aquellos que el mundo olvida. Porque cuando comentas y compartes esta cita, ayudas a que este mensaje llegue hoy a muchos más corazones que necesitan esperanza, dirección y una palabra viva de Dios. 1. El comienzo de una historia marcada por la oración. Todo comenzó con una mujer llamada Ana. Vivió en una época difícil, en una nación que todavía no tenía rey, donde cada uno hacía lo que creía correcto. Pero a Ana no le importaba la política ni el poder. Su lucha fue silenciosa, fue personal, y estaba sucediendo en su corazón. Ana era la esposa de Elcana, un hombre que también tenía otra esposa llamada Penina, y allí comenzó su dolor. Mientras Peniná tenía varios hijos, Ana no podía tener ninguno. Año tras año, cuando iban al santuario en Silo para adorar al Señor, Penina se burlaba cruelmente de Ana a causa de su esterilidad, hasta el punto que Ana lloraba y no comía. Aparentemente, ella era solo una mujer triste, pero no. Dios ya estaba contando una historia. Elcana, su marido, trató de consolarla. Él dijo: «No soy yo para ti mejor que 10 hijos». Pero cualquiera que haya sentido alguna vez el dolor del vacío lo sabe. Hay cosas que ni siquiera el amor más sincero puede llenar. Entonces, uno de esos años, Ana entró al templo y oró como nunca antes. Su corazón estaba hecho pedazos. Sus palabras apenas salían de su boca, solo sus labios se movían. Fue un grito silencioso, pero poderoso. Y ella pidió un deseo atrevido: «Si me das un hijo varón, yo te lo dedicaré todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza». Mientras ella oraba, el sacerdote Elí la observaba. Al ver que ella murmuraba en silencio, pensó que estaba borracha, y él dijo: «¿Cuánto tiempo permanecerás borracho? Digiere tu vino». Pero Ana respondió humildemente: «No, mi señor, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. No consideres a tu sierva como una mujer malvada, pues es por el exceso de mi dolor que he hablado hasta ahora». Entonces, Eli se dio cuenta de que la mujer estaba realmente en apuros y le dijo: «Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Ana se puso de pie.
Su rostro cambió, no estaba tan triste como antes. Algo había cambiado en el interior. Ella había dejado su dolor delante del Señor y regresó a casa con fe en su corazón. ¿Y qué pasó después? Dios escuchó. 2. Samuel es entregado al Señor. Pasó el tiempo y ocurrió el milagro. Ana concibió y dio a luz un hijo. Él lo llamó Samuel, que significa preguntarle a Dios. Cada vez que llamaba, Ana le recordaba: este niño no es mío. Es una respuesta divina. Pero ahora venía la parte más difícil: cumplir el deseo. Imagina la escena. Una madre que esperó tanto tiempo por un hijo, que lloró, que gritó, y ahora que lo tiene en sus brazos, sabe que pronto tendrá que dejarlo en el templo. ¿Qué fe es esta? ¿Qué clase de amor a Dios es entregar lo que para Él es más preciado? Ana no regresó inmediatamente a Silo con el niño. Esperó hasta que fue destetado, lo que en la cultura hebrea de la época podía llevar de 2 a 3 años. Mientras tanto, Ana no subió al templo, pues dijo: cuando el niño sea odiado, yo lo llevaré para presentarlo al Señor, y allí se quedará para siempre. Elcana, su marido, aceptó con fe. Haz lo que creas mejor. Quédate hasta que lo destetes, pero que el Señor cumpla su palabra. Y el día ha llegado. Ana preparó una ofrenda especial: 3 toros, un efa de harina y una jarra de vino. No se fue con las manos vacías. También llevó al pequeño Samuel, que ya caminaba, curioso por todo lo que le rodeaba. Tal vez agarró con fuerza la mano de su madre, sin saber que este sería su último viaje con ella como compañera constante. Cuando llegaron, Ana buscó al sacerdote Elí, el mismo que, años antes, había pensado que estaba borracha. Y él dijo: Señor mío, yo soy la mujer que oró al Señor. Este es el niño por el que oré, y el Señor me ha concedido mi petición. Por lo tanto, ahora se lo entrego al Señor. Todos los días de su vida estarán consagrados a Dios. La Biblia dice que allí adoraron al Señor. Ana no lloró desesperada, sino que le encantó, porque entregar a Samuel al Señor no fue una pérdida, fue una entrega sagrada, y allí permaneció el niño, en el templo, bajo el cuidado de Elí. A partir de ese momento, Samuel comenzaría una nueva vida. Siendo todavía joven, sin entenderlo, todo comenzó a servir delante del Señor, vestido con una pequeña túnica de lino, como los sacerdotes. Y Ana iba a visitarlo todos los años, llevando consigo una túnica nueva que ella misma había cosido. ¿Y sabéis lo que hizo Dios? No le debía nada a Hannah. La Biblia dice que el Señor la bendijo con 3 hijos y 2 hijas. Ella, que antes era estéril, ahora tenía la casa llena, porque entregó de todo corazón lo que más amaba. Al respecto, Samuel crece ante el Señor: aprender, observar, escuchar. Prepárate para un destino extraordinario. 3. Dios llama a Samuel por primera vez. El niño Samuel creció en el templo. Ya no era aquel niño recién destetado. Ahora era un joven que servía al Señor con devoción. Cada día realizaba tareas sencillas pero sagradas. Cuidaba los objetos del templo, ayudaba al sacerdote, Elí, y aprendió a escuchar y obedecer. Pero algo extraordinario aún estaba por suceder. En aquel tiempo la voz de Dios era rara. Las visiones, casi inexistentes. El pueblo estaba lejos de Dios, e incluso el sacerdote Elí, ya anciano y con los ojos apagados, ya no podía ver como antes, ni con los ojos, ni con el corazón. Pero Dios estaba a punto de romper el silencio. Era de noche, el templo estaba en silencio, Elí estaba durmiendo en su lugar, y Samuel también se había acostado. La lámpara del Señor aún no se había apagado. Un detalle importante que muestra que todavía había luz, que todavía había esperanza. Y luego la voz resonó por primera vez: Samuel. El joven se despertó inmediatamente. Corrió hacia Elí y le dijo:
Aquí estoy porque me llamaste. Pero Elí, dormido, respondió, no te he llamado, vuelve a la cama. Samuel obedeció. Él se volvió a acostar. Poco después, la voz otra vez. Samuel. El joven se levantó de nuevo, se acercó a Elí y repitió, aquí estoy porque me llamaste. Elí repitió, no te llamé, hijo mío, vuelve a la cama. La Biblia dice algo muy especial aquí. Samuel aún no conocía al Señor, a pesar de haber revelado la palabra de Dios. En otras palabras, todavía no sabía que esa voz era divina. Estaba aprendiendo como todos nosotros un día. Por tercera vez, la voz llamó, Samuel. Y la tercera vez el muchacho fue a ver a Elí. Pero esta vez, Elí entendió. No fue ni un error ni una ilusión. Era Dios. Entonces Elí instruyó sabiamente a Samuel. Acostarse. Y si te llama de nuevo, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel regresó a su cama. Ahora su corazón latía más rápido. Quizás estaba temblando. Estaba a punto de hablar con Dios mismo. Y luego, el Señor vino, se detuvo y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Y el niño respondió como había aprendido. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Allí, por primera vez, Samuel escuchó claramente la voz de Dios. Y Dios no vino con palabras suaves. Le reveló un juicio contra Elí y su casa, a causa de la corrupción de los hijos de los sacerdotes y de su indiferencia para reprenderlos. Por la mañana, Samuel tenía miedo de contarle todo a Elí. Fue un mensaje difícil, pero Elí insistió, no me ocultes nada. Y Samuel así lo dijo. Elí, resignado, respondió, es el Señor, que haga lo que le parezca bien. A partir de entonces, la vida de Samuel cambió para siempre. El niño se convirtió en profeta. La voz de Dios comenzó a hablar a través de él, y todo Israel conoció, desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era varón de Dios. Y lo mejor de todo esto, el Señor estaba con Samuel y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Mira Samuel 3:19. Este fue solo el comienzo de una vida marcada por la escucha, la obediencia y la presencia del Señor. Si te toca el corazón, no lo ignores. Suscríbete ahora y deja un me gusta, porque cada clic ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. 4. El juicio de Dios sobre la casa de Elí. En este punto de la historia, el joven Samuel ya había escuchado la voz de Dios. Pero esta revelación no fue un simple mensaje, fue una sentencia de juicio, y comenzó con la casa del sacerdote Elí. Elí era un hombre experimentado, sacerdote del Señor en Silo, pero había perdido algo esencial, la firmeza espiritual. Sus dos hijos, Ofni y Finés, también eran sacerdotes, pero actuaban de manera completamente corrupta. Robaban las ofrendas que el pueblo traía a Dios, se acostaban con las mujeres a la entrada del tabernáculo y trataban con desprecio las cosas sagradas. Su pecado fue grande, pero el mayor error de Elí fue no haberlos corregido severamente. Él lo sabía, pero solo les dio una ligera advertencia, sin tomar ninguna acción concreta. Dios ya había enviado un profeta anónimo a Elí antes de llamar a Samuel. Este profeta había anunciado firmemente, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Dije que tu casa siempre estaría delante de mí, pero ahora digo, lejos de mí. Honraré a quienes me honran, y quienes me desprecian serán despreciados. Fue una palabra directa, dura. Pero eso es cierto. Poco después, la profecía comenzó a hacerse realidad. Los filisteos se levantaron contra Israel y comenzó una guerra. El ejército de Israel, espiritualmente debilitado, fue derrotado en la primera batalla. Confundidos y desesperados, los ancianos del pueblo tuvieron una idea que parecía buena.
pero era completamente errónea. Traigamos el arca del pacto del Señor desde Silo para que nos libre de nuestros enemigos. Pero ellos no buscaron a Dios, simplemente trataron el arca como un amuleto. ¿Y quién trajo el arca al campo de batalla? Ofni y Finés, hijos de Elí, los mismos que deshonraron el nombre de Dios. Cuando llegó el arca, el pueblo gritó tan fuerte que la tierra tembló. Los filisteos tuvieron miedo y dijeron: ¡ay de nosotros! Dios vino al campamento. Pero a pesar de todo lucharon, y lo que pasó fue trágico. Israel fue derrotado nuevamente. Ofni y Finés murieron en la batalla. El arca de Dios fue capturada por los filisteos. La noticia llegó rápidamente a Silo. Un mensajero corría con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de tierra. Elí estaba sentado a la puerta, preocupado, porque su corazón temblaba. No para niños, sino por el arca de Dios. El mensajero continuó: Israel ha sido derrotado, sus hijos han muerto, y el arca ha sido capturada. Al enterarse de que el arca había sido capturada, Eli cayó hacia atrás de su silla, se rompió el cuello y murió. Tenía 98 años y ya estaba ciego, pero la tragedia no termina ahí. La esposa embarazada de Finés entró en Mincha Sympathy, trabajo de parto, al escuchar la noticia de la muerte de su marido, de su suegro y de la pérdida del arca. Y cuando dio a luz, estando ya su alma partiendo, nombró al niño de manera profética, Icabod, que significa: la gloria se ha apartado de Israel. Así que en pocos días la casa de Elí se derrumbó. La profecía se cumplió exactamente. Dios ha hablado y su palabra nunca falla. Pero incluso en medio del juicio, una esperanza silenciosa creció. Un joven llamado Samuel que crece firmemente delante del Señor. 5. El poder del arca de Dios entre los filisteos. Después de la trágica derrota de Israel, los filisteos pensaron que habían logrado algo grande. Habían ganado la guerra, habían matado a los sacerdotes y, lo más simbólico, capturó el arca del pacto de Dios. Pero lo que no sabían era que el arca no era un trofeo de guerra. Ella representó a la santa presencia del Dios de Israel y no podía ser tratado como un objeto ordinario. Los filisteos habían manipulado lo que era sagrado y ahora iban a sufrir las consecuencias. Trajeron el arca a la ciudad de Asdode y lo colocaron dentro del templo de su dios, Dagón, como si dijeran: nuestro Dios ha derrotado al Dios de Israel. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. A la mañana siguiente, cuando entraron en el templo, algo aterrador había sucedido. La imagen de Dagón había caído sobre su rostro delante del arca del Señor. Fue como si Dagón se inclinara, reconociendo quién era el verdadero Dios. Los filisteos rápidamente erigieron la estatua. Quizás pensaron fue solo un accidente, pero al día siguiente, cuando regresaron a casa, la escena fue aún más impactante. Dagón volvió a postrarse en en tierra delante del arca del Señor, pero esta vez sin cabeza ni manos. Las partes se separaron en el umbral del templo. Era como si Dios dijera: yo soy el que gobierna. Ningún ídolo puede desafiarme. De Dalí, el terror comenzó a extenderse por Ashdod. Los residentes comenzaron a enfermarse tumores dolorosos. La gente entró en pánico. Rápidamente decidieron: ya no queremos el arca aquí. Enviaron el arca a otra ciudad filistea, casarse. Pero luego ocurrió lo mismo. Tumores, miedo y caos. Lo intentaron de nuevo. Enviaron el arca a Acron, pero los habitantes, ya sabiendo lo que había sucedido en los otros pueblos, gritaron: han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. El terror se extendió por toda la región de los filisteos. El dedo de Dios estaba en contra de ellos. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron y llegaron a esta conclusión: devuélvemelo, devolvamos el arca a Israel.
pero no querían simplemente devolverlo. Sabían que habían ofendido a un Dios verdadero, así que prepararon una ofrenda por el pecado, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, símbolos de las plagas que sufrieron, representando a sus 5 líderes. Colocaron el arca sobre un carro nuevo, tirado por 2 vacas que nunca habían servido para trabajar y que acababan de parir. La prueba fue sencilla. Si las vacas, sin guía, van directamente a Israel, sabremos que es la mano de Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó. Las vacas se dirigieron directamente al camino de Bet-Semes, rugiendo, pero sin alejarse ni volver a sus pantorrillas. Los filisteos seguían desde lejos, observando, y finalmente comprendieron. Lo que les pasó no fue una coincidencia, fue el juicio del Dios de Israel. Cuando los israelitas en Bet-Semes vieron que el arca se acercaba, se regocijaron con gran alegría. Fue como ver el regreso de la presencia de Dios. Pero incluso los israelitas tenían que recordar que el arca no era un objeto como cualquier otro. Algunos estudiaron el asunto que Dios había prohibido y murieron. El mensaje fue claro para todos. Dios es santo, Dios es real. A Dios no se le puede tratar con irreverencia, y aun cuando el arca regresó, el temor del Señor permaneció. 6. Samuel conduce al pueblo al arrepentimiento. Después de tantos años de silencio, derrota y vergüenza, Israel comenzaba a despertar espiritualmente. El arca había regresado, pero no inmediatamente al centro de culto. Ella permaneció 20 años en casa de Abinadab, en Kiriat Jearim, custodiada con respeto, pero el pueblo todavía estaba lejos de Dios. Durante este tiempo, Samuel creció y se convirtió en el líder espiritual de la nación. Fue reconocido como profeta, como juez y como hombre íntegro ante Dios y ante los hombres. Pero Samuel sabía que Dios no solo quería recuperar el arca, Él quería los corazones de la gente. Y entonces Samuel se puso de pie como un verdadero líder espiritual y lanzó un llamado que resonaría en toda la tierra. Si quieres volver al Señor con todo tu corazón, abandona a los dioses ajenos y a Astarot. Consagra tu corazón solo al Señor y sírvele, y Él los librará de mano de los filisteos. La respuesta fue inmediata. El pueblo, cansado de la opresión y del alejamiento espiritual, comenzó a actuar. Quitaron los ídolos, destruyeron las imágenes paganas y declararon: serviremos solo al Señor. Samuel fijó entonces una reunión espiritual decisiva. Todos debían reunirse. ¿Por qué no? Un lugar alto donde pudieran verse a sí mismos y ser vistos por Dios. Allí, en una escena conmovedora, se reunió la gente. Ellos ayunaron, ellos lloraron, confesaron sus pecados, y Samuel intercedió por ellos delante de Dios. Fue una verdadera renovación, no solo emocional, sino profunda. Por primera vez en mucho tiempo, Israel estaba regresando verdaderamente al Señor. Pero cuando el enemigo descubrió esto, reaccionó. Los filisteos se enteraron de que Israel estaba reunido en Mizpa y vi esto como una oportunidad. Quizás pensaron: son débiles, indefensos, distraídos por sus oraciones. Ataquémoslos ahora. El miedo se extendió entre los israelitas. Los recuerdos de derrotas pasadas regresaron a mi mente, pero esta vez algo era diferente. La gente no corrió, no confiaba en el arca como amuleto. Le gritaron a Samuel: no dejéis de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos libre de la mano de los filisteos. Y Samuel hizo lo que haría un verdadero hombre de Dios, y tomó un cordero, lo ofreció en holocausto y clamó al Señor por Israel. Y en el mismo momento en que se ofreció el sacrificio, los filisteos atacaron. Pero Dios respondió: aquel día el Señor tronó con gran voz contra los filisteos y los derrotó.
Fue algo sobrenatural. Poderosos truenos cayó del cielo, desorientando a los enemigos. Entonces Israel avanzó y los derrotó completamente. La victoria no vino de la fuerza humana, vino de la oración, el arrepentimiento y la entrega. Para conmemorar este momento, Samuel cogió una piedra, lo puso entre Mizpa y Sem y lo llamó Ebenezer, que significa «El Señor nos ha ayudado hasta ahora». Esta piedra se ha convertido en un monumento, un recordatorio eterno de que el arrepentimiento sincero abre el cielo y que cuando el pueblo vuelve a Dios, Dios vuelve al pueblo. Y hubo paz en Israel por muchos años, mientras Samuel juzgaba a la nación con sabiduría y justicia. 7. El pueblo exige un rey. El pueblo de Israel había vivido en un tiempo de paz. Samuel se presentó ante la nación como juez, líder espiritual y profeta. Viajaba de ciudad en ciudad, juzgando con justicia, escuchando a la gente y enseñando la palabra de Dios. Era querido y respetado, pero los años pasaron. Samuel ya era viejo, y a sus hijos, Joel y Abías, a quienes puso por jueces en Beerseba, no siguieron su camino. La Biblia es clara. Se dejaron corromper, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Entonces se reunieron los ancianos de Israel. Fueron a Ramá, donde vivía Samuel, y presentaron una petición que a primera vista parecía razonable. Ellos han dicho, ya eres viejo, y tus hijos no siguen tus caminos. Ahora pues, asígnanos un rey que nos juzgue, como lo han hecho todas las naciones. Pero esta frase escondía una herida profunda en el corazón de Dios. Samuel estaba abatido. Él sabía lo que realmente significaba esa petición. Hasta entonces, Israel estaba gobernado por Dios, a través de jueces y profetas. Era una teocracia, pero ahora la gente quería algo visible, humano, como los demás. Querían ser como el mundo. Samuel, angustiado, fue a orar. Y Dios le respondió directa y dolorosamente, «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Y Dios reveló, «Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado y han servido a otros dioses, y ahora te hacen lo mismo a ti». A pesar de esto, Dios les permitió tener un rey. Pero con una advertencia, Samuel convocó al pueblo y habló, con firmeza. Dijo lo que significaba tener un rey humano. Un rey llevaba a sus hijos al ejército, a sus hijas al servicio, tomaba sus tierras, sus campos, sus cosechas, sus sirvientes, sus animales, e incluso lo mejor de todo lo que tenían. Y en aquel día clamarás a causa de tu rey, pero el Señor no te responderá. A pesar de ello, el pueblo insistió, no, queremos un rey, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey que nos juzgue, que venga a nuestro encuentro y que luche nuestras batallas. Ellos no entendieron eso. Ya tenían un rey, Dios mismo, pero Dios respeta la elección humana. Y Samuel oyó al Señor que decía, escucha su voz y ponles un rey. Fue el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel y también el comienzo de grandes desafíos. A partir de allí, Dios prepararía a un hombre llamado Saúl, alto, imponente, hermoso a los ojos humanos, para ser el primer rey. Pero no todo lo que brilla por fuera es oro por dentro. Y como veremos, la gente obtendría exactamente lo que pidió. ¿Sientes que esta historia es similar a la tuya? Escribe en los comentarios. Dios también me vio. Esta frase puede ser el comienzo de algo nuevo, y al escribirla, estás compartiendo tu fe con quienes más la necesitan. 8. La unción secreta de Saúl. En medio de todo este clamor por un rey, Dios comenzó a moverse, silenciosamente pero poderosamente. Mientras el pueblo clamaba por un líder, Dios ya estaba preparando a un hombre, alguien que ni siquiera imaginaba
lo que le iba a pasar. Su nombre era Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Era alto, tan alto que superaba a todos por los hombros, y guapo. La Biblia lo describe como el más hermoso de todo el pueblo de Israel. Pero a pesar de su llamativa presencia, Saúl era humilde, reservado, y no buscaba la gloria. Todo empezó con algo sencillo. Los burros de su padre se habían extraviado, y Cis, preocupado, pidió a Saúl que fuera en busca de los animales. Acompañado de un sirviente, parecía un paseo normal por el campo, pero en verdad fue el comienzo de un viaje profético. Pasaron por la tierra de Efraín, el territorio de Salimar, Salim, Benjamín y ningún burro. Cansados, ya estaban pensando en volver a casa. Pero el sirviente tuvo una idea. En esta ciudad vive un hombre de Dios muy respetado. Todo lo que dice se cumple. Vamos, quizás nos muestre el camino a seguir. El hombre de Dios era Samuel. Al mismo tiempo, el Señor ya había hablado al corazón del profeta. Mañana, a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel. Él los salvará de la mano de los filisteos. Al día siguiente, cuando Samuel vio que Saúl se acercaba, Dios confirmó en su espíritu: este es el hombre. Y allí, en medio de la ciudad, ocurrió algo sorprendente. Samuel invitó a Saúl a una comida especial. Le dio el lugar de honor y le reservó la mejor porción de carne, que ya había sido reservado de antemano, como si quisiera decir: fuiste elegido, antes siquiera de que lo supieras. Después de la cena, al amanecer, Samuel llamó a Saúl aparte. Subieron juntos a la terraza, y cuando estaban solos, Samuel tomó una ampolla de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor como príncipe sobre su heredad? Es allí, en este momento íntimo y sagrado, que Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. Pero la unción todavía era secreta, no había corona, ni trono, ni multitud. Fue solo un llamado, una misión y una promesa, para confirmar que esto era de Dios. Samuel le dio a Saúl 3 señales proféticas que ocurrirían ese mismo día. 1. Cerca de la tumba de Raquel encontraría a 2 hombres que dirían que se habían encontrado los burros. 2. Luego se encontró con 3 hombres que subían a Betel con pan, cabras y vino, y uno de ellos le dio 2 panes. 3. Con el tiempo se encontraría con un grupo de profetas que tocaban instrumentos y profetizaban, y el Espíritu de Dios vendría sobre él, y él también profetizaría. Y todo sucedió exactamente como Samuel había dicho. Cuando Saúl se encontró con los profetas, el Espíritu del Señor vino sobre Saúl con poder, y comenzó a profetizar en voz alta. Todos los que lo conocieron quedaron asombrados y dijeron: ¿está también Saúl entre los profetas? Ese día marcó una profunda transformación. Dios le dio a Saúl un nuevo corazón, y aunque todavía tenía dudas y miedos, algo en él había cambiado para siempre. El rey ungido de Israel ahora estaba listo, pero el pueblo aún no lo sabía. Pronto Samuel lo presentaría ante la nación, pero este encuentro traería sus propios desafíos. 9. Las primeras victorias de Saúl. Después de la unción secreta de Saúl, el pueblo todavía no sabía que él era el elegido de Dios. Pero llegó el momento en que el cielo y la tierra se alinearon de tal manera que el primer rey de Israel fue revelado públicamente. Samuel reunió a todas las tribus en Mizpa. El proceso fue solemne. Primero se escogió la tribu de Benjamín, a continuación la familia de Matri, y por último, Saúl fue designado. Pero lo interesante es que no estuvo presente. ¿Dónde estaba él? Escondido. Así es, el hombre más alto de Israel, recientemente ungido por el profeta, estaba escondido entre el equipaje, tímido,
tal vez sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba por venir. Pero Dios lo reveló en ese preciso momento. Cuando lo encontraron y lo presentaron al pueblo, todos se maravillaron de su estatura y presencia. Samuel declaró en voz alta: «Miren al que el Señor ha elegido. No hay nadie como él entre todo el pueblo». Y el pueblo gritó de alegría: «¡Viva el rey!». Pero esta aclamación no fue unánime. La Biblia dice que algunos hombres malvados despreciaron a Saúl y no le ofrecieron ningún regalo. Sin embargo, permaneció en silencio. Era el comienzo. Y sabía que todavía tenía que demostrar su valía. Y esa oportunidad pronto se presentó. Los amonitas, liderados por Naas, rodeaban la ciudad de Jabes el Galaad en el este de Israel. El pueblo se desesperó e intentó negociar. «Hagan un pacto con nosotros y seremos sus siervos». Pero la respuesta de Nahash fue cruel. «Haré un pacto con vosotros con una condición. Os sacaré el ojo derecho a todos vosotros, lo cual será una vergüenza para todo Israel». La noticia llegó a Gibeá, donde vivía Saúl. Y en ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Saúl estaba indignado. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por toda la tierra de Israel con un mensaje: «Esto es lo que se hará con los bueyes de cualquiera que no siga a Saúl y a Samuel». El temor del Señor vino sobre el pueblo, y más de 300,000 israelitas se reunieron. Era un ejército que Israel no había visto en años. Saúl organizó la estrategia, dividió las tropas y atacó. Al amanecer, por sorpresa, y el Señor dio a Israel una victoria abrumadora. Los amonitas fueron completamente derrotados. El pueblo, lleno de alegría y coraje, ahora vio claramente: Él es nuestro rey. Algunos sugirieron matar a aquellos que habían dudado de Saúl, pero en lugar de buscar venganza, demostró madurez espiritual. «Hoy nadie morirá, porque hoy el Señor ha dado salvación a Israel». Samuel convocó nuevamente al pueblo en Gilgal. Allí, delante de todos, renovó el reino, y Saúl fue confirmado oficialmente como rey, entre sacrificios, celebraciones y gran alegría. Era una nueva era. La primera victoria de Saúl como rey no fue solo militar, también fue espiritual. Fue la confirmación de que cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, esa persona se convierte en un instrumento de salvación. Pero, como veremos, mantener el centro del cuerpo fuerte es tan importante como empezar bien. 10. Samuel se despide como juez. Después de la gran victoria contra los amonitas y la confirmación pública de Saúl como rey, algo comenzó a cambiar en Israel. Una nueva era estaba comenzando, y Samuel, quien durante años había sido juez, profeta y líder espiritual de la nación, sabía que es hora de dejar de lado el papel de juez. Pero Samuel no era del tipo que desaparecía silenciosamente. Tenía algo importante que decir, algo que tenía que quedar grabado en los corazones. Reunió al pueblo Gilgal, el mismo lugar donde habían coronado a Saúl, y allí lo hizo. Un discurso inolvidable, una mezcla de despedida, llamado y advertencia profética. Ante toda la asamblea, Samuel comenzó diciendo: «Aquí estoy. He envejecido y mi cabello ya es blanco. He caminado delante de ti desde mi juventud hasta hoy». Fue como decir: «Me conoces, has visto mi vida, sabes quién soy». Y luego hizo algo asombroso. Expuso toda su vida a los ojos del pueblo como un libro abierto. «Testifiquen contra mí ante el Señor y su ungido. ¿He robado el buey de alguien? ¿Acepté soborno? ¿He oprimido a alguien? ¿He abusado de mi poder?». Y la respuesta del pueblo fue unánime y clara: «No nos decepcionaste en absoluto. No le quitaste nada a nadie». Samuel había sido un líder recto, y con esta autoridad moral,
Comenzó a recordar al pueblo toda la fidelidad de Dios. Recordó la historia de cómo el Señor liberó a Israel de Egipto, cómo resucitó a Moisés y a Aarón, y cómo los guió incluso cuando olvidaron a Dios y se entregaron a la idolatría. Y entonces, con voz firme y mirada penetrante, Samuel dijo algo directo. Cuando vieron que Nahás, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron, queremos un rey que reine sobre nosotros. Ahora, bien, el Señor su Dios era su rey. Samuel no estaba enojado, estaba profundamente triste. El pueblo había rechazado el liderazgo directo de Dios, exigiendo un rey humano. A pesar de ello, Samuel reafirmó, ahora tienes a tu rey. Está ante ti. El Señor lo ha establecido. Pero luego viene el corazón del mensaje. Samuel dice algo muy claro. Si teméis al Señor y le servís, escucháis su voz y no os rebeláis contra sus mandatos, os irá bien a vosotros y a vuestro rey. Pero si no escucháis la voz del Señor y os rebeláis, la mano de Dios estará contra vosotros. Y para demostrar que no eran solo palabras, Samuel oró. Fue período de cosecha de trigo, un período de cielos despejados en Israel. Pero el cielo se oscureció. Dios envió truenos y lluvia en ese tiempo. Fue algo tan fuera de lo común que la gente, muy temido, y gritaron, ruega por nosotros al Señor tu Dios para que no muramos. Samuel los tranquilizó con ternura. No tengan miedo. Aunque hayan cometido esta gran maldad, no se aparten del Señor, sino sírvanle con todo su corazón, porque el Señor no abandonará a su pueblo por amor a su gran nombre. Y termina con una promesa personal que muestra su corazón de pastor hasta el final. Lejos de mí pecar contra el Señor dejando de orar por vosotros, pero yo os enseñaré el camino bueno y recto. Fue el final de una era. Samuel se iba como juez, pero continuaría como profeta, como intercesor, como hombre de Dios, y su legado apenas comenzaba. Entonces, el primer gran error de Saúl. Ha pasado tiempo desde que Saúl fue coronado rey. Había ganado batallas, se había ganado la admiración del pueblo y había confirmado su liderazgo ante toda la nación. Pero ahora vendría la prueba que revelaría lo que había en su corazón. Israel ha sido amenazado una vez más por el filisteos, enemigos antiguos, crueles y organizados. Se reunieron en fuerza, 30.000 carros, 6.000 jinetes y soldados tan numerosos como la arena de la orilla del mar. Era una amenaza real, una guerra inminente. Saúl entonces se preparó. Reunió a su ejército en Gilgal, esperando la llegada de Samuel, quien había dado instrucciones claras. Espérame 7 días, hasta que venga a ti y te diga lo que debes hacer. Fue sencillo, esperar, pero obedecer no siempre es fácil cuando el miedo ataca. Pasaron los días y Samuel no ha llegado. Y mientras tanto, la gente empezaba a desesperarse. Los soldados de Saúl huyeron poco a poco, se escondieron en cuevas, en los bosques, detrás de las rocas, en cisternas. Algunos incluso cruzó el Jordán, abandonando la batalla. El rey vio cómo sus tropas disminuían hora tras hora. El ambiente estaba tenso. El corazón de Saúl estaba en pánico. Y luego, el 7º día, cuando la angustia llegó a su punto máximo, Saúl tomó una decisión apresurada. Traedme el holocausto y el sacrificio de paz. Y ofreció el sacrificio él mismo, sin ser sacerdote, sin autoridad para hacerlo, y sobre todo, sin esperar la guía de Dios. La oferta terminó mal. Samuel ha llegado. Era como si el cielo estuviera esperando este momento. Samuel, con mirada seria y el corazón herido, preguntó, ¿qué hiciste? Saúl trató de justificarse. Él dijo, vi que la gente se alejaba de mí,
y que tú no venías, así que me vi obligado a ofrecer el holocausto. Pero Samuel no aceptó la disculpa. Has actuado con insensatez. No has guardado el mandamiento del Señor tu Dios. Si lo hubieras hecho, Él habría establecido tu reino para siempre. Y luego vino la frase, pero ahora tu reinado no durará. El Señor ha elegido para sí a un hombre conforme a su corazón. Fue un giro trágico de los acontecimientos. Saúl permanecería como rey por un tiempo más, pero espiritualmente su reinado había sido roto. Dios ya estaba mirando a otra persona, alguien con un corazón obediente y sincero, un pastor llamado David. El primer gran error de Saúl no era militar, fue espiritual. Él se basó en la apariencia de la situación, no en la palabra de Dios. Actuó por miedo, no por fe. Y cuando un líder pierde la capacidad de obedecer, también pierde la capacidad de liderar. Esta historia nos enseña algo profundo. La obediencia es mejor que la prisa. La fe es más poderosa que el miedo. Y Dios siempre honra a quienes confían en Él hasta el final. Si este vídeo te hace pensar, no lo veas solo. Comparte este mensaje con alguien que esté perdiendo la esperanza. A veces una historia como esta puede despertar un corazón dormido. En 12, Saúl desobedece nuevamente con Amalek. Después de su primer gran error, Saúl todavía estaba en el trono, pero Dios ya había comenzado a buscar otro rey. Pero el Señor le dio una nueva misión, una oportunidad de obediencia, una oportunidad de demostrar un corazón alineado con la voluntad de Dios. La orden llegó a través del profeta Samuel con absoluta claridad. Así dice el Señor de los ejércitos: he decidido castigar a Amalek por el mal que le hicieron a Israel al oponerse a ellos al salir de Egipto. Ve y destruye a Amalek, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Fue un juicio divino. Amalek había atacado cobardemente a los israelitas siglos antes, cuando estaban débiles en el desierto. Había llegado el momento de hacer justicia. Saúl reunió un ejército de 200,000 soldados y marchó hacia la ciudad de Amalek. La batalla ha sido ganada, pero entonces algo empezó a ir mal con el plan de Dios. En lugar de destruir todo como se ordenó, Saúl decide perdonar al rey Agag, símbolo del poder amalecita, y permitió al pueblo conservar lo mejor del rebaño, las ovejas más gordas, los bueyes más fuertes, cualquier cosa que pareciera preciosa. Solo destruyeron lo débil, lo enfermo y lo despreciable. Saúl pensó que estaba haciendo algo inteligente. Quizás incluso pensó que Dios lo entendería. Después de todo, había planeado ofrecer algunos de estos animales como sacrificios, pero Dios no quería sacrificio, quería obediencia. Esa noche, el Señor le habló a Samuel con palabras que le rompieron el corazón. Me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque se apartó de mí y no cumplió mis promesas. Samuel se quedó afligido, lloró toda la noche. Al día siguiente fue a encontrarse con Saúl, y lo que pasó fue revelador. Cuando Samuel llegó, Saúl lo recibió con un banquete. Benditos seáis del Señor, he cumplido la palabra del Señor. Pero antes de que Samuel pudiera decir algo, el sonido de los animales reveló la verdad. ¿Y qué significan estos balidos de ovejas y mugidos de bueyes que oigo?, preguntó el profeta. Entonces Saúl trató de justificarse. El pueblo los trajo de Amalek para ofrecer un sacrificio al Señor. Al resto los destruimos. Pero Samuel no aceptó la disculpa. Con autoridad divina declaró: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer su voz? Obedecer vale más que un sacrificio, y prestad más atención que a la grasa de los carneros. Y entonces vino la frase que lo cambiaría todo: porque has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado para que no seas rey.
En aquel tiempo, Saúl confesó su pecado. Admitió que tenía miedo del pueblo y que había cedido a la presión. Él pidió perdón, pero el tiempo del arrepentimiento ya había pasado. Samuel se giró para irse, pero Saúl, desesperado, agarró el borde de su manto y el manto se rasgó. Samuel lo miró y dijo: «Hoy el Señor te ha arrebatado el reino de Israel y se lo ha dado a alguien mejor que tú». Samuel, sin embargo, fue con él delante del pueblo, solo para preservar el honor del rey ante los ojos de los demás. Pero algo había muerto ese día, y no era solo un anillo. Antes de partir, Samuel pidió que trajeran a Agag, el rey amalecita, y delante de todos, Samuel lo mató él mismo. La justicia de Dios se ha cumplido. Después de esto, la Biblia dice: Samuel nunca volvió a ver a Saúl durante el resto de su vida, pero él lo lloró. Y la última frase es cortante: el Señor se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Fue el fin de la confianza, el fin del favor y el comienzo de una búsqueda de un hombre conforme al corazón de Dios. 13. David es ungido en secreto. Después del rechazo final de Saúl, Dios le habló nuevamente a Samuel, pero esta vez para comenzar una nueva historia. El profeta todavía estaba abatido, triste por todo lo que había sucedido. Lloré por Saúl. Después de todo, había invertido su vida en este hombre. Pero Dios, como siempre, miró hacia el futuro. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, ya que lo he rechazado para que no sea rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén, porque me he elegido rey de entre los hijos de Jesé. Samuel estaba sorprendido y hasta asustado. Si Saúl lo sabe, me matará, respondió. Pero Dios le dio una estrategia: ir a Belén a ofrecer un sacrificio y allí discretamente cumplir su misión. Cuando Samuel llegó a la ciudad, los ancianos temblaron de miedo. Creían que venía con sentido común. ¿Vienes en paz? Sí, en paz. Vengan a ofrecer un sacrificio al Señor. Santifiquen su vida y vengan conmigo. Y también llamado Isaí y sus hijos. Sería el comienzo de uno de los momentos más notables de toda la historia bíblica. Samuel miró al primer hijo de Jesé, Eliab, alto, fuerte, con apariencia de guerrero, y en el corazón del profeta algo pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero Dios respondió claramente y con una lección eterna: no te fijes en su apariencia ni en su tamaño. Lo rechacé, porque el hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. Uno por uno, 7 hijos vinieron delante de Samuel, y Dios no escogió a nadie. Entonces el profeta le preguntó a Isaac: ¿son estos todos tus hijos? Isaí dudó, casi olvidándose de alguien. El más pequeño se queda, está vigilando las ovejas. Él era el más joven, el olvidado, el que ni siquiera había sido invitado al sacrificio, pero Dios estaba mirando precisamente en ese. Samuel ordenó: traedlo, no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Y aquí viene David, joven pelirrojo de ojos brillantes y guapo, simple, pastor, solitario, pero lleno de algo que nadie más ha visto: un corazón completamente abandonado a Dios. Y cuando David entró, Dios habló claramente al corazón del profeta: levántate y úngelo, porque él es. Samuel se eleva, tomó el cuerno con aceite, se acercó al joven delante de sus hermanos y lo ungió allí en secreto como el nuevo rey de Israel. Y en ese momento, la Biblia dice algo poderoso: desde aquel día, el Espíritu del Señor descendió sobre David con poder. Fue un día sencillo, una ceremonia privada, pero que cambiaría para siempre la historia del pueblo de Dios. Al respecto, Saúl todavía estaba en el trono, mas Dios ya había elegido a otro, un rey según su corazón, alguien que no buscaba la corona sino el rebaño, quien no quería un puesto
Quería obedecer. David volvería al campo. Yo continuaría cuidando las ovejas, cantando salmos en el viento, matar osos y leones con las manos desnudas. Sin gloria, todavía, pero ya ungido, ya marcado, ya lleno del Espíritu. Dios había elegido un rey en el lugar menos probable, de la manera más inesperada. Y la historia del hombre que derrotaría a los gigantes apenas había comenzado. 14. David venció a Goliat. La tensión estaba en el aire. El pueblo de Israel estaba una vez más en guerra con sus antiguos enemigos, los filisteos, y el campo de batalla se había formado entre Caminar y Aseca, con los israelitas a un lado y los filisteos al otro, separados solo por un valle. Pero esta guerra no fue como las demás. Entre los filisteos había un guerrero diferente, agigante, literalmente. Su nombre era Goliat. Desde la puerta, estaba a punto de casi 3 metros de altura. Llevaba una armadura de bronce que pesaba más de lo que cualquier hombre común podría llevar. Solo la punta de su lanza pesaba como una bola de hierro. Y él venía todos los días, porque 40 mañanas seguidas tiene desafiar al ejército israelí. Él gritó: ¿por qué os alineasteis en la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y vosotros, siervos de Saúl? Escoge un hombre que venga contra mí. Si puede luchar y vencerme, seremos sus sirvientes, pero si lo derroto, seréis nuestros sirvientes. Y luego insultó: hoy desafío a los escuadrones israelíes. Dame un hombre que luche a mi lado. Todo el ejército de Israel temblaba de miedo. Nadie se atrevió a enfrentarlo, incluso el rey Saúl, que anteriormente había demostrado valentía. Ya no se escondía bajo la sombra del miedo, pero Dios estaba escribiendo otra historia, con otro protagonista. Mientras todo esto sucedía, David todavía estaba en los campos, cuidando las ovejas de su padre. Era el más joven de 8 hermanos. Sus 3 hermanos mayores estaban en el ejército, y Jesé, su padre, le pidió a David que les trajera comida al campamento. David obedeció, pero cuando llegó al campo, escuchó la voz de Goliat resonando en el valle, y vio el miedo en los rostros de los soldados israelitas. Esto le indignó. Su corazón ardía de fe. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe al ejército del Dios viviente? Los soldados se rieron. Algunos intentaron silenciarlo. Y cuando lo vio su hermano Eliab, le acusó diciendo: ¿por qué viniste? ¿Y a quién dejasteis estas pocas ovejas en el desierto? Insolente y estúpido. Pero David no se quedó callado. Sabía que era más que una guerra entre 2 ejércitos. Fue una afrenta contra el nombre del Dios vivo. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó llamarlo. Y allí estaba él, un joven sencillo, sin armadura, ante el rey de Israel. Nadie tiene por qué temer a este filisteo, dijo David. Tu siervo irá y peleará contra él. Saúl vaciló. No puedes enfrentarte a este gigante. Eres solo un niño, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió con valentía: tu siervo estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, yo lo enfrentaba y lo mataba. Esto es lo que haré con este filisteo, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El mismo Dios que me libró del león y del oso también me librará de este enemigo. Saúl, no teniendo otra opción, le permitió hacerlo. Intentó vestir a David con su propia armadura, pero David no podía caminar con ella. Era pesado, extraño, y luego dijo: no puedo caminar con esto. No estoy acostumbrado a ello. Sí, quitó la armadura. Tomó su bastón y su honda y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Eso era todo lo que necesitaba. Con un corazón lleno de fe y un rostro decidido, bajó al valle, mientras Goliat se acercaba, acompañado de su escudero. Cuando lo vio, Goliat se burló.
¿Soy un perro para que vengas a mí con palos? Ven, yo daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no tembló y respondió con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios del ejército de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te ha entregado en mis manos. Y corrió hacia el gigante, puso una piedra en la honda, la lanzó con precisión y liberado. La piedra voló como una flecha invisible y plantado directamente en la frente de Goliat. El gigante cayó boca abajo, todo el valle quedó en silencio. David corrió, tomó la espada de Goliat y lo decapitó delante de todos. Cuando los filisteos vieron a su campeón muerto, huye desesperado. Israel gritó de alegría. La fe de un joven pastor había vencido el miedo de todo un ejército. Ese día no fue fuerza, fue fe. No fue la espada, fue el coraje. No era el tamaño, era la confianza en el Dios vivo. Y todo, el mundo en Israel lo sabía. David era más que un niño. Fue elegido por Dios. 15. El ascenso de David y la caída de Saúl. Después de derrotar a Goliat, la vida de David nunca volvió a ser la misma. De un pastor desconocido, pasó a ser un héroe nacional. Su nombre estaba en todas partes. La gente cantaba en las calles: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y estas palabras hirió profundamente el corazón de Saúl. El rey, que ya había sido rechazado por Dios, ahora sentía su corona amenazada por un joven amado y admirado por todos. El deseo se convirtió en miedo, y el miedo en odio. Desde aquel día, Saúl comenzó a mirar a David con sospecha, y en un tiempo de angustia espiritual, mientras David tocaba su arpa para calmar al rey, Saúl tomó su lanza y se la arrojó. Intentó matarlo en el acto 2 veces, pero Dios estaba con David y lo libró. De todos modos, David no se rebeló, no intentó tomar el trono por la fuerza. Él no levantó la voz, de lo contrario, huyó. Y su vida se convirtió en un largo camino de persecución. David comenzó a vivir en desiertos, en cuevas, en fortalezas escondidas. Incluso se refugió entre sus enemigos, fingiendo estar loco para no ser asesinado. Reunió a un grupo de hombres que también fueron rechazados. 400 hombres valientes que se convirtieron en su familia en el dolor. Al respecto, Saúl se hundía cada vez más en la oscuridad. Perdía el control. Él ordenó el asesinato. Los sacerdotes de Nob, porque ayudaron a David. Incluso tu relación con Dios está rota. Cuando busqué orientación, el Señor ya estaba allí. Ya no recibía respuesta ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim. Desesperado, consultó a un medium en Endor, un acto que él mismo había prohibido en el pasado. Allí intentó convocar a Samuel, que ya estaba muerto. Y lo que escuchó fue una frase final: el Señor te ha arrebatado el reino y se lo ha dado a alguien mejor que tú. El fin de Saúl se acercaba. Al respecto, David, incluso cuando fue perseguido, mostró un corazón diferente. Tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl, pero no lo hice. Él solo cortó el dobladillo de su abrigo y dijo: no pondré mi mano sobre el ungido del Señor. Fue un honor. Era el temor de Dios. Era personaje, pero ha llegado el momento de la transición. Los filisteos se reunieron nuevamente para atacar a Israel. Saúl, debilitado espiritual y emocionalmente, fue a la guerra, pero fue derrotado. No ruedes, Gilboa, sus hijos cayeron en la batalla, y rodeado de enemigos, Saúl cayó sobre su propia espada. Así terminó el reinado del primer rey de Israel. Trágico, solitario, doloroso. Cuando David oyó de la muerte,
de Saúl no celebró, no celebré la corona, él lloró, compuso un canto fúnebre titulado «Cómo han caído los valientes». Lloró por Saúl, por Jonatán, su mejor amigo, y por Israel. Porque incluso rechazado, Saúl era el rey, y David estaba siguiendo el plan de Dios. Solo después de todo esto, con un corazón puro y manos puras, David fue coronado rey en Hebrón. Y allí empezó todo una nueva era en Israel. Un reino basado en la fe, el culto, la justicia y la alianza con Dios. ¿Has visto cómo una mujer estéril pudo llegar a ser madre? ¿Has visto cómo un niño sin voz se convirtió en profeta? ¿Has visto cómo un pastor ignorado fue elegido rey? Y además, ¿has visto cómo un hombre ungido por Dios puede perderlo todo por no haber obedecido? Primero Samuel no es solo historia, es un espejo, es un llamado a examinar nuestros corazones. Entiende que el mayor enemigo no siempre es un gigante. A veces es el caso desobediencia, orgullo o impaciencia, pero también es una promesa. Dios continúa resucitando a aquellos que el mundo olvida. Dios siempre está buscando corazones sinceros, y si te entregas a Él, puedes ser parte de una historia que aún no ha terminado. Si esta historia te habló, si algo cambió en ti, no te vayas sin hacer tu parte. Suscríbete, comenta tu frase de fe y comparte este video con al menos una persona, porque cuando compartes la palabra, eres parte del plan de Dios para otra persona.